Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre, por si no se acuerdan, era Jessica y estoy emocionada de estar aquí con ustedes para hablar sobre algo muy importante, la violencia entre pares. Pero antes de sumergirnos en este tema, vamos a hacer una dinámica para que activemos nuestra concentración. ¿En qué consiste la dinámica? Bueno, en este momento quiero que cada uno de ustedes piense en un movimiento con las manos. Por ejemplo, yo empiezo con este movimiento. Como ya todos pensamos en un movimiento, lo que van a hacer es repetir el movimiento del compañero y luego hacer el suyo. Por ejemplo, yo empiezo con este movimiento, la siguiente persona debe repetir mi movimiento y luego hacer su movimiento. Y así sucesivamente, y tiene que ser rápido, chicos. Muy bien, chicos, vamos a darnos un aplauso a todos y vamos a empezar con el tema. Pero antes les quiero preguntar, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra violencia? ¿Qué tipos de violencia conocen? Perfecto. Entonces, ¿qué es la violencia, chicos? La violencia se refiere al uso de fuerza o poder, ya sea en forma de amenaza o acción efectiva, contra uno mismo, otras personas o comunidades. Este comportamiento violento tiene el potencial de causar daño físico, psicológico, incluso llevar a lesiones, muerte, trastorno emocionales o privaciones que incluyan la negación o restricción de necesidades básicas, como la privación de alimentos, refugio, educación, libertad o cualquier otro derecho fundamental. Entonces, luego de ver esta definición de la violencia, ¿qué se les viene a la mente o qué creen que es la violencia entre pares? La violencia entre pares hace referencia a los actos y conductas de abuso, acoso y agresión entre personas integradas en un mismo grupo social y con el mismo estatus. Más concretamente, la violencia entre pares se refiere a las conductas de acoso y agresión recurrentes o frecuentes que se producen entre niños y jóvenes en la escuela, el barrio o en el ámbito de las redes sociales, lo que se conoce habitualmente con el nombre de bullying, acoso escolar y ciberbullying, respectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre bullying y acoso? El término bullying es más común en contextos educativos y juveniles. Se utiliza para describir comportamientos agresivos, repetitivos y deliberados entre pares, donde hay un desequilibrio de poder. El término acoso se usa en un sentido más amplio y puede aplicarse a situaciones en diversas áreas de la vida, como el acoso laboral, mobbing o el acoso sexual. En este sentido, acoso puede referirse a comportamientos similares al bullying, pero en contextos más amplios. Entonces, regresando al tema de la violencia entre pares, la violencia entre pares se puede expresar en acciones u omisiones. Es decir, puede adoptar diferentes formas como violencia física, la agresión física en entornos escolares, abarca conductas agresivas que resultan en daño físico a otros estudiantes, como golpes, patadas, empujones u otras formas de agresión física. Ejemplo, un estudiante golpea repetidamente a otro en el patio de la escuela. Violencia verbal. Este tipo de violencia consiste en el uso de expresiones hirientes, insultos, burlas, amenazas o actos humillantes con el propósito de causar daño emocional a otros compañeros. Ejemplo, burlarse, insultar o hacer comentarios hirientes sobre la apariencia o habilidades de un compañero de clase. La violencia psicológica o emocional. La violencia psicológica se refiere a acciones que impactan el bienestar emocional y mental de los estudiantes, incluyendo el acoso, el aislamiento social, la manipulación y el ciberbullying, que anteriormente ya habíamos hablado. Ejemplo, amenazar con divulgar secretos personales o manipular emocionalmente a alguien para que haga algo en contra de su voluntad. Violencia sexual. La violencia sexual en el ámbito escolar incluye cualquier conducta sexual no deseada, como el acoso sexual, expresiones inapropiadas, abuso sexual o la revelación de material íntimo sin el consentimiento correspondiente. Violencia cibernética. En ambientes digitales y redes sociales, esta forma de violencia engloba el ciberacoso, la propagación de rumores perjudiciales, el hostigamiento en línea y la creación de perfiles falsos con la intención de perjudicar la reputación de terceros.
Violencia de género. La manifestación de violencia de género se revela a través de actitudes y conductas discriminatorias, fundamentadas en el género, como el acoso sexista o el subestimar las habilidades de los estudiantes de ustedes debido a su género. Violencia por exclusión o marginación. ¿Qué significa? Este tipo de violencia se manifiesta cuando se priva o relega a ciertos estudiantes del grupo, impidiendo que participen en actividades o amistades, lo que puede ocasionar consecuencias emocionales significativas en la otra persona. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Si no hay dudas, vamos a seguir con el siguiente punto, que es las consecuencias de la violencia entre pares. Las consecuencias de la violencia entre pares puede tener varias consecuencias negativas, tanto para las víctimas como para los agresores. Para las víctimas está el impacto emocional y psicológico, ansiedad, depresión y baja autoestima, sentimientos de soledad y aislamiento, problemas académicos, disminución del rendimiento escolar, falta de interés en la escuela, ausentismo frecuente, problemas sociales, dificultades para establecer y mantener amistades, miedo a participar en actividades sociales y el aislamiento social, y las conductas autodestructivas, como tendencias suicidas en los casos más graves y las autolesiones. Las consecuencias para los agresores son problemas legales. 1. Implicaciones legales debido a comportamientos agresivos. 2. Posibles sanciones y consecuencias legales. El otro, dificultades académicas y sociales. El primero, desarrollo de relaciones negativas con compañeros y adultos. El segundo, problemas en el rendimiento escolar. El siguiente, continuidad en la edad adulta. Los patrones de comportamiento agresivo pueden persistir en la vida adulta. Dificultades en el ámbito laboral y social. Y problemas emocionales. La falta de empatía y habilidades sociales, el posible desarrollo de problemas emocionales y de conducta. Entonces, chicos, para recordar, ¿cuál era la definición de la violencia? Se refiere al uso de fuerza o poder con el potencial de causar daño físico, psicológico, lesiones, muerte, trastornos emocionales o privaciones. ¿Cuál era la definición de violencia entre pares? Son los actos de abuso, acoso y agresión en un grupo social, especialmente entre niños y jóvenes, conocido como bullying, acoso escolar o ciberbullying. ¿Cuál era la diferencia entre bullying y acoso? Bullying se asocia más con contextos educativos y juveniles, mientras que acoso se usa en un sentido más amplio y puede aplicarse a diversas áreas de la vida. ¿Cuáles son las formas de violencia entre pares? Está la física, la verbal, la psicológica, emocional, la sexual, la cibernética, de género y por exclusión o marginación. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia entre pares? Para las víctimas, recordemos que era el impacto emocional, los problemas académicos y sociales, conductas autodestructivas. Para los agresores están los problemas legales, dificultades académicas y sociales, la continuidad en la edad adulta, los problemas emocionales. Muy bien, chicos, entonces para terminar me gustaría preguntarles, ¿alguna vez han presenciado violencia entre pares? ¿Qué sintieron cuando lo presenciaron?